están los demonios nerviosos. Los demonios están nerviosos. Oh yes, the demons are nervous. Los enemigos están confundidos. And the enemies are confused. Dicen, ¿qué está sucediendo? They don't even know what's happening. Simplemente el reino se está manifestando. But the kingdom of God is being manifested. Antes de decir ninguna otra cosa, Before I say anything further, él estuvo hablando de un sinnúmero de cosas de su experiencia. he spoke about a certain number of things with his experience. Pero hay una persona que en la Biblia se llamó Marcos. But there's a person in the Bible named Mark. Que al principio Pablo se sintió que él no llenaba las expectativas. That in the beginning, Paul thought that he didn't feel the expectations. Y era acerca de ir a algún lugar. And it was regarding of him going someplace. Ahí fue que hubo la discusión con Bernabé. And he had the argument with Barnabas. Porque Bernabé se lo quería llevar. Because Barnabas wanted to take him. Pero este muchacho era joven. But this man was a young man. Se acobardó. And he got fearful. Y Pablo se enojó. And Paul got mad. Y no se lo llevó. And he didn't take him with. Pero qué interesante que después cuando el muchacho madura. But look how interesting it is that when the young man matures Y Pablo madura. and Paul matures, Le dice más tarde. he tells him later on En segunda Tito o Timoteo. 2 Timothy En el verso 9 in verse 9, del capítulo 4. 2 Timothy 4:9. Procura venir pronto a verme. Okay, it says, "Be diligent to come quickly to see me, Porque Demas me ha desamparado, for Demas has forsaken me, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. having loved this world and has departed for Thessalonica. Crescente se fue a Galacia Crescens for Galatia, y Tito a Dalmacia. and Titus for Dalmatia. Solo Lucas está conmigo. Only Luke is with me." Mire, un apóstol de la estatura de Pablo. An apostle with the stature of Paul. Yo daría cualquier cosa por tenerlo como mi pastor. I would do anything to have him as my pastor. Solo Lucas está conmigo. Only Luke is with me. Y mire ahora lo que hace él. And look now what he does. Toma a Marcos He get Mark y tráelo contigo. and bring him with you, Porque me es útil for he is useful para el ministerio. to me for the ministry. Y no hubo más explicación He didn't explain anything else de lo que sucedió of what happened. o no sucedió. What happened? Así que yo no estoy en la condición de darle explicación a nadie. So I'm not here in the place to give explanations to anyone, Sino de obedecer a Dios. but to obey God. Y cuando tuvimos ese intercambio, And when we had that exchange, el Señor nos tenía que dar una lección a ambos. the Lord had to teach a lesson to both of De un us. principio que va a afectar generaciones. For a principle that will affect generations to come. Nos encontramos en el corazón de Jesús. We found ourselves in the heart of Jesus. Es una de las cosas más profundas que jamás a mí no se me ocurrió fue el Espíritu Santo. It's one of the most profound things I've said, and I didn't come up with it. The Holy Spirit did. Y hoy aquí nos estamos encontrando en el corazón de Jesús. And today here we're finding each other in the heart of Jesus. Tenemos gente We have people. de la iglesia Maranatha Life Elgin. We have people from the Maranatha Love Revival. Love Revival. Love Revival Yeah. Elgin. Tenemos gente de la iglesia central allá en Chicago, We have people from the Central Church in Chicago, de Milwaukee. Milwaukee. Yes. Y los amo, eso es todo. And I love you. That's all. Mi vida tomó un nuevo rumbo My life has taken a new turn. al final del año 19. At the end of 2019, Dios me reveló algo acerca de la oración que yo lo practicaba pero no lo entendía. God revealed something to me about prayer which I used to practice but did not understand it. Y muchas veces nosotros creemos que mientras más oramos tendremos más poder.
And many times we believe that the more we pray, we'll have more power. Esa no ha sido mi experiencia, But that has not been my experience. porque siempre he tenido el poder. Because I've always had the power. Pero hay algo que se refinó en mi vida. But there's something that was refined in my life. Primero, la revelación de Jesús, First, the revelation of Jesus que alteró mi vida that altered my life desde el final del año 19. from the end of 2019. Y segundo, And second, la realidad del amor de Dios the reality of the love of God me ha cambiado completamente has totally changed me. en ser un hombre de acuerdo a la imagen de Jesús. To be a man according to the image of Jesus. Cuando el Señor me dio el tema para este mensaje hoy, When the Lord gave me the title for this message today, yo no me acordé del nombre de la iglesia, I didn't even remember the name of the church. pero de eso es que vamos a hablar. But that's what we're going to talk about. Mi tema en esta noche es: sigamos el camino más excelente. The title tonight is Let's Follow a More Excellent Way. Vamos a 1 Juan 4, 7 al 12. Let's go to 1 John 4, 7 through 12. Y vamos a ver algunas cosas aquí antes de empezar el mensaje. And let's see some things here before we get into the message. Amados, amémonos unos a otros. Beloved, let's love one another. Número 1, amémonos unos a otros. Number 1, let's love one another. Un mandamiento no es una sugerencia, A commandment is not a suggestion. es una obligación. It's an obligation. Y la está dando, And the one who's giving it, y le está dando a alguien que estaba muy cerca del corazón de Jesús. someone who was very near the heart of Jesus. Si alguien captó el amor de Jesús, fue el apóstol Juan. If there was someone that caught the love of Jesus, was Apostle John. Él nos dice que nos amemos unos a otros. And he tells us love one another. Yo siempre he dicho que son dos iglesias o dos grupos de la iglesia. I've always said there's two churches or two different groups in the church. Está el grupo de los unos. The groups of ones, Con eso es que yo como pizza. and those are the ones that eat pizza. Y están los grupos de los otros. And it's the group of the others. Esos son a los que yo saludo así de lejos. Those are the ones I say hello from afar. Y estamos en la misma familia a veces, And we're in the same family, con el mismo sometimes, apellido. with the same last name, Estamos en la misma iglesia. the same church. Y aún así hay el grupo de los unos y de los otros. And there's still the difference of the church of the ones and the others. Juan sabía eso, John knew that. porque aún entre los discípulos estaban los unos y los otros. Wow, because even in the disciples, there were the group of one and the others. Sí, sé que eso es lo más importante que hoy vamos a entender. Amémonos unos a otros. Wow, so this is the thing that we're going to understand today. Love one another. Dios no mandó a que los unos cambien a los otros. God did not call the ones to change the others. Porque eso no me toca a mí. That's not my job. Yo estoy tan envuelto con mi propia salvación I'm so involved in my own salvation que lo más que puedo es ayudarte con la tuya. that the most thing I can do is help you with yours. Pero cada uno tiene que cuidar de su propia salvación con temor y temblor. But each one has to take care of his own salvation with fear and Así que trembling. saque sus narices de la salvación de su vecino So take out your noses out of the salvation of your neighbor y trabaje en su propia salvación. and work out your own salvation. Ahora, lo segundo es porque el amor es de Dios. The second thing is because the love is of God. Y si es de Dios, And if it's of es God, ley. it's law. Aleluya. Es lo que Dios es, It's what God is. no lo que Dios tiene, Not what God has, lo que Dios es. but what God is. Ahora, todo aquel que ama es nacido de Dios. Now, everyone who loves is born of God. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Oh, everyone who loves is born of Así que God. la tercera cosa es que si tú has nacido de Dios, tú amas. The third thing is that if you are born of God, you love. Y tú conoces a Dios. And you know God. O sea, una de las pruebas que alguien conoce a Dios no es que sepa cuándo es que viene la segunda venida en este tiempo o aquel tiempo. No. Es que conoce a Dios. One of the evidences that someone knows God is not that he knows the timing that Jesus is coming here, but that he knows God. No importa, Loves. no importa el nombre de tu iglesia o denominación. Doesn't matter the name of your church or denomination. Si tú no amas, If you do not love, no has nacido de Dios. you haven't been Y no born conoces a Dios. of God. And you do not know God. Ahora, el verso 8. Verse 8. El que no ama no ha conocido a Dios. He who does not love does not know God. Esa es la cuarta idea que quiero enfatizar. That's the fourth idea I want to Si emphasize. tú no amas, tú no has conocido a Dios. Wow, if you don't love, you don't know God. Porque Dios es amor. For God is love. La Biblia es muy clara. The
Bible is very clear. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. In this, the love of God was manifested towards us, that God has sent his only begotten Son into the world that we might live through him. La quinta idea que le quiero dar es esta. The fifth idea I want to give you is De la única forma que nosotros podemos vivir esta vida de amor the only way that we can live this love life es por medio de is Jesús, through Jesus, viviendo dentro de nosotros. living inside of us. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo That's why God sent his Son into para the que world, vivamos por el Hijo. so that we can live through the Son. No hay 7 lecciones de amor que te podamos dar. There's no 7 lessons of love that we can give you. Tú recibes a Jesús You receive Jesus, y si eso es genuino, and if it's genuine, tú vas a vivir por él. you're going to live for him. Y la vida de Jesús And the life of no Jesus, es otra cosa que la manifestación del Padre. it's nothing else but the manifestation of the Porque Father. de tal manera amó Dios al mundo. God so loved the world. Vamos al verso 10. Let's go to verse 10. En esto consiste el amor. And this is love. No en que nosotros hayamos amado a Dios, Not that we loved God, sino en que Él nos amó a nosotros. but that he loved us. La sexta idea que le quiero decir es que Él nos amó a nosotros. The sixth idea that I want to give you is that he loved us. Él nos amó a nosotros. He loved us. Nos dejó sin excusa para que nosotros no lo amemos a Él. He left us without no excuse for us not to love him back. Verso 11. Verse 11. Amados, si Dios nos ha amado, Beloved, if God so loved us, si Dios así nos ha amado, if God so loved us, otra vez, otro mandamiento, another commandment, también debemos amarnos unos a otros. we also ought to love one another. Nadie ha visto jamás a Dios. No one has seen God at any time. Si nos amamos unos a otros, otra vez, If we love one another again, y esta es la séptima idea, and this is the seventh Dios idea. permanece en nosotros. Wow, God abides in us. O sea que si tú puedes ser cristiano, pero Dios no permanece en ti, en esa forma que tú tienes la revelación de que tú estás en Él y Él está en ti. You can be a Christian, but for God to abide in you, you need to have the revelation that you are in him and that he is in you. Y no solamente Dios permanece en nosotros, And not only God abides in sino us, que en ese proceso su amor se perfecciona en nosotros. but in that process, his love is being perfected in us. Lo que ha sucedido con mi hijo y con este padre es simplemente que el amor se está perfeccionando en nosotros. What's happening with my son and his father is that his love is being perfected in us. Así que lo que alguien pueda pensar o pueda interpretar no me importa. What anybody can think, me neither. That somebody can think, I don't care. Ahora, 1 Corintios 12:31. Now, 1 Corinthians 12:31. Procurad pues los dones mejores. Procure the best gifts. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Do earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Yo pudiera leer los 30 versos anteriores. I could have read the previous 30 verses. En esos versos In those verses, habla de los dones del Espíritu, it speaks about the gifts of the Spirit. habla del cuerpo de Cristo It speaks about the body of Christ. y después habla de los ministerios. And then it speaks about the ministries. Cosas muy poderosas Things that are very y powerful. que la iglesia se enamora de esas cosas. But the church falls in love with these things. Pero qué interesante But how interesting que después que Él nos tiene 30 versos that after he gives us 30 verses. hablando de todo eso, Wow. Speaking of all these things. mira lo que nos dice. Look what he Ok, tells está us. bien. Procuren los dones mejores. Now that's okay, but earnestly desire the best gifts. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Yet I show you a more excellent way. En la medida que yo maduro, porque yo no me pongo viejo, In the measure that I mature, because I don't get old, Santo, yo siempre estoy buscando un camino más excelente. I am always pursuing a more excellent way. Y si algo que me mantuvo a mí durante la pandemia If there's something that kept me through the pandemic, fue la revelación del amor de Dios was the revelation of the love of y la God realidad de la persona de Jesús. and the reality of the person of Jesus. Y ahora empezamos el mensaje. Now we begin the message. Ahora es que el reloj suyo empieza a funcionar. Now is that you can start seeing the time. No es nada fácil entender el amor de Dios, It's not anything easy to understand the love of especialmente God. cuando usamos lo que los humanos llamamos amor como el punto de referencia. Especially when we use what humans call love as the point of reference. Amo la Biblia como la palabra de Dios, I love the Bible as the word of God. pero la Biblia no es un libro de explicaciones. But the Bible is not a book of explaining.
sino un libro de revelaciones. but a book of revelations. Es imposible hablar y conocer el amor de Dios It's impossible to speak and know the love of God si primero no conocemos al Dios que es amor. if we first do not know the God who is love. Porque Dios es amor. Because God is love. Dios no contiene amor. God doesn't have love. En su esencia es amor. In his essence, he's love. Porque Dios es amor. Because God is love. Pero necesariamente el amor no es Dios. But necessarily, love is not God. Hay muchas cosas en nuestra cultura que se llama amor, There's many things in our culture aún that are dentro called love. de la iglesia, Even inside the pero church. no es Dios. But it's not God. Hablemos del cristianismo como la expresión del amor de Dios al mundo. Let's speak about Christianity as the expression of the love of God to the world. Juan 3:16. John 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world. Si esto no sucede, entonces no hay cristianismo. If this doesn't happen, then there is no Christianity. Pueden haber lenguas, profecías y pueden haber todo. You can have tongues and prophecies. You can have everything else. Pablo dijo, de nada me sirve nada de eso. And he said, nothing of this benefits me. Si no tengo amor, no soy nada. If I have no love, I am worth nothing. Y lo triste que vemos en nuestra religión evangélica, And the sad thing that we find in our evangelical religion, podemos tener una religión moral y ética, we can have a moral and ethical religion, pero vacía del amor de Dios. but empty of the love of God. He llegado a la conclusión que al fin de cuentas todo se resume en el amor. I have come to the conclusion that at the final analysis, everything is summarized in love. Una de las burlas que empezó en Panamá cuando yo empecé a hablar del amor de Dios desde que llegué, One of the mockeries that began in Panama when I started to speak about the love of God, el apóstol del amor. it's the apostle of love. Otros decían, no todo es amor. And somebody would say, not everything is love. ¿Por qué le tiene miedo al amor? And why are you scared of love? Al fin de cuentas todo se resume en el amor. At the final analysis, everything is summarized in love. Algunos tienen problemas con esta declaración, Someone has a problem with this declaration. con el argumento que no debemos situar un atributo de Dios por encima de los otros. Some with the argument that we shouldn't lift an attribute of God over another. Posiblemente no han entendido que el amor no es un atributo de Dios. Possibly they have not understood that love is not an attribute of Es God. la esencia In its essence, y la sustancia and it's the de lo substance que Dios es en realidad. of what God truly is. Y el amor And love no es un atributo de una iglesia o un ministerio. is not an attribute of a church or a ministry. Tiene que ser la esencia It has to be the y la essence sustancia and the substance de lo que esa iglesia es en realidad. of what that church is in reality. Y por eso Dios está haciendo esto. And that's why God is doing this. Y a Dios le plació hacerlo. And it pleased God to do this. En el momento más difícil de mi vida, In the hardest moment of my life, cuando he tenido a mi esposa peleando por su vida y por su existencia, when I have had my wife fighting for her life and her existence, donde aparentemente muchas veces el cielo está como bronce. when apparently the heavens are closed like bronze, Aleluya. Pero yo sé en quién he creído. but I know in whom I Y believe, sé que Dios es fiel. and I know God is faithful, Y yo vivo para Dios. and I live for Y God, Dios vive para mí. and God lives for me. Ven, empezamos el mensaje entonces. Let's begin the message then. Porque el tiempo que él usó pues era mío. Because the time that he used was mine. Santo. En primer lugar, In iglesia, first place, iglesia, church, le estoy hablando a ustedes. I'm speaking to you. Recapturemos el mensaje principal que la iglesia perdió. Let's recapture the principal message that the church lost. Qué interesante que esperamos que el mundo lo tenga It's interesting that we expect the world to have it, y juzgamos a la sociedad and we judge society por lo que sea, by anything, pero se nos olvida que primero el amor se escapó de la iglesia. but we must first know that love first escaped the church. Vamos a 1 Juan 2, 9 al 11. Let's go to 1 John 9, chapter 2, 9 through 11. Cuando yo pensaba que es un mensaje un poquito cargadito y larguito, When I thought that this message was a little heavy and long, el Señor me dio, hace tiempo que no predicas ahí, anyway. and the Lord, be free. The Lord said, Amen. it's been a long time that you haven't preached in that church. Amen. 1 Juan 2, 9 al 11. 1 John 2, 9 through 11. Escuche este verso como que nunca lo he escuchado antes. Listen this verse for the first time. El que dice que está en la luz
He who says he's in the light. No es lo que tú dices, Not what you say. no es lo que tú Not predicas, what you preach. no es lo que tú memorizas, Not what you memorize. es lo que tú It's haces. what you do. El que dice que está en la luz He who says he's in the light y aborrece a su hermano and hates his brother está todavía en tinieblas. is in darkness. Si está en tinieblas no es salvo. And if he's in darkness, he's not Si está en saved. tinieblas y la trompeta suena, If he's in darkness and the trumpet sounds, te quedas aquí. you'll stay here. Y tu destino es el infierno ardiente. And your destiny is the hell of fire. Eso es Biblia. That's Bible. Verso 10. Verse 10. El que ama a su hermano He who loves his brother permanece en la luz abides in the light, y en él no hay tropiezo. and there is no cause for stumbling in El it. momento que uno se sale del amor, In the moment that you get out of love, uno empieza a tropezar you start stumbling con falsas doctrinas, with false doctrine, con falsa conducta, with false conduct, con falsas with interpretaciones. false interpretations. Ese tropiezo That stumbling puede hacer que no sepamos aún cómo resolver cuando viene un ataque demoníaco de enfermedad a uno. and that stumbling will cause you sometimes not to know how to react or resolve a demonic attack when it comes against your Porque health. se te apagó la luz. Because the light has been shut Se off. te apagó la luz. The light has been shut El off. amor es luz. Love is light. Pero el que ama a su hermano But he who loves his brother permanece en la luz abides y in en the él light. no hay tropiezo. And there's no cause for Pero el que stumbling. aborrece a su hermano But he who hates his está brother en tinieblas, is in darkness. anda en tinieblas, Walks in darkness. no sabe a dónde va, He don't know where he's going. perdió la cabeza, He lost his head porque las tinieblas because le darkness han cegado los ojos. has blinded his eyes. Yo nunca he peleado con nadie. I have never fought with anyone. Yo le he dado el beneficio aún a los que han venido en contra mí en una forma terrible, I have even allowed and give the benefit of the doubt of those that have come against me terribly, porque yo tengo vida eterna because I have eternal y life. creyendo por 120 años. And I'm believing for 120 years. Aprendí de mi papá, I learned from my ya father, lo he dicho tantas and I've veces, said it many times. que vinieron en contra de él, They came against him. le dividieron la iglesia, They divided his church. lo pusieron un año en disciplina sin ninguna culpa de él. They put him a year in discipline without being his fault. Y Juan tranquilo. And Juan was just there peaceably. Y él decía, And he would say, y Juan ahí. and John is still there. Yeah. Y veía a todo el mundo que pasaba por el frente de la casa. And he would see all the funerals going through his house. Y él decía, y Juan aquí en la hamaca. And he would say, and John is still here in the hammock. Nunca lo oí maldecir a nadie. I never heard him curse anyone. Nunca lo oí odiar a I nadie. never heard him hate Y anyone. yo era un muchachito. And I was just a little kid. Yo no entendía I did not understand hasta que me tocó a mi turno. until it became my turn. Y sé que no solamente heredé de mi padre las buenas cosas, And I know that I didn't just inherit the good things, como la humildad. like humility, Pero hay una cosa que yo nunca pedí heredarla de él. but I never asked to inherit this from him. Las traiciones Betrayals y las mentiras. and the lies Hasta el día de hoy. until today. Pero yo estoy en luz. But I am in light. Y yo no aborrezco a mi hermano. And I don't hate my brother. Por eso estoy en luz. That's why I'm in light. Por eso yo sé a dónde voy. I know where I'm going. Las tinieblas no me han cegado los ojos. The darkness has not blinded my Porque en eyes. este corazón Because in this heart, no hay odio. there's no hate. No hay venganza. There's no vengeance. Lo que hay es amor. What there is love. Veamos amén. Recapturemos el mensaje principal que la iglesia perdió. Let's recapture the principal message that the church has lost. Dios es amor. God is love. Y con ese amor sostiene el universo. And with that love, he sustains the universe. Wow. Jesús es la encarnación del amor de Dios. Jesus is the incarnation of the love of God. El amor de Dios se hizo carne. The love of God became El flesh. verbo se hizo carne. The verb became flesh. Podemos decir que Dios es amor, We can say that God is love, pero Jesús es amor. but Jesus is Porque love. Él es la imagen del Padre. Because he is the exact image of the Father. Veamos la tercera persona de la deidad o Trinidad. Let's see the third person of the Trinity or deity. El Espíritu Santo viene para llenarnos de amor. The Holy Spirit comes to fill us with love. Nos dice la Biblia que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros. The Bible says that Perdón. Que el amor de Dios that the love of God fue derramado en nosotros was poured into us por el Espíritu Santo que nos fue dado. by the Holy Spirit that was given to us. Se nos olvida que el día de Pentecostés no solamente fueron llenos de lenguas,
we forget that the day of Pentecost, they were not just filled with tongues, fueron llenos del amor de but Dios. filled with the love of God. Y esa es la carencia que ha tenido la teología pentecostal. And that is the scarcity that the Pentecostal church has missed. Scarcity, you can translate it lack also. Oh, lack, thank you. Y yo no vivo en América para hablar inglés, ¿ok? I don't live in America to speak English. Hi, Papa. Tanto así que la prueba del discipulado es el amor. So much that way that the test of discipleship is the test of love. En esto conocerán todos In this they will know que soy mis discípulos. that you are my disciples. Muchos nunca se van a convertir. Many will never get converted. Muchos van a cuestionar nuestro cristianismo. Many will question our Pero hay Christianity. una cosa que no pueden cuestionar. But there's one thing they cannot question. Cuando tú caminas en amor, When you walk in love, ellos no tienen explicación. they don't have an explanation. ¿Por qué razón? Why? El Imperio Romano nunca tuvo explicación. The Roman Empire never had an explanation. ¿Por qué? Los mártires Because the martyrs dieron su vida. gave up their lives. Porque ellos sabían el amor de Dios. They knew the love of God. Por lo tanto, el amor debe ser la motivación primaria de todo lo que hacemos. Therefore, love has to be the primary motivation of all that we do. Dice la Biblia, todas vuestras cosas sean hechas con amor. The Bible says that everything we do, let it be done Es in mejor love. que no lo hagas. If it's not, then don't do it. Si lo haces por exhibicionismo If you do it to show off o por ventajismo, or to take advantage, lo que nos debe mover es el amor de Dios. what should move us is the love of God. Esto es tan importante que el amor supera todos los dones. This is so important that love supersedes all the Y gifts. fue lo que Pablo nos dijo en 1 Corintios 13. And that's what Paul told us in 1 Corinthians 13. El amor supera todas las manifestaciones It supersedes all the y manifestations todas las actividades espirituales. and all spiritual activity. Y nadie está degradando las manifestaciones del Espíritu Santo. And nobody's degrading the manifestations of the Holy Spirit. Creemos en el carisma del Espíritu Santo. We believe in the charisma Pero of the no Holy Spirit. podemos dejar de hacerla en el amor de Dios. But we cannot stop doing that without the love of God. Iglesia, Church, escúcheme ahora. hear me well. Para que haya un crecimiento mayor en esta iglesia. So there'll be a greater church growth in this church. Y eventualmente Dios le entregue su propio templo. And eventually God will give you your own temple. El amor acompañado de la verdad y la fe Love accompanied with the truth and faith hacen de la iglesia un organismo invencible. make the church an invincible organism. Pregúntale a los mártires. Ask the martyrs. Levantemos la mano al cielo. Lift up your hands to heaven. Y diga conmigo, Espíritu Santo, And say with me, Holy Spirit, antes que el predicador termine, before the preacher finishes, empieza a revelarme start to reveal to me la realidad the reality. de lo que circula por el corazón de mi Padre espiritual. What enters and moves in the heart of my spiritual father. La realidad del amor de Dios. The reality of God's love. Que lo que lo mantiene joven What keeps him young y santo and holy y fuerte and strong es el amor de Dios. is the love of Puede God. darle un aplauso al Señor, por cierto. Give a hand clap unto the Lord. Soy un apóstol. I'm an apostle. Yo no puedo dejar de hablar de la iglesia. I cannot stop speaking about the church. La iglesia para mí es maravillosa. The church for me is marvelous. Vivo para defenderla. I live to defend it. Odio cuando es engañada, I hate when it's deceived, cuando es violada, when it's raped, porque es la novia de because Jesús. it is the bride of Jesus. La iglesia es la comunidad de Dios, Church is the community of God donde el amor debe reinar. where love should reign. Y volvemos al mandamiento de Jesús. And we return to the commandment of Jesus. Juan 13, 34, 35. John 13, 34 and 35. Un mandamiento nuevo os doy. A new commandment I give to you. Y sigue siendo nuevo. And it continues being new. Y mañana será nuevo. And tomorrow it will be Y el new. mes próximo será nuevo. And next month it will Y el be año próximo será nuevo. new. And next year will be new. Y hay algo nuevo que se manifiesta cuando andamos en amor. And there's something new. Wow. Y lo estamos viviendo tú. And we are tú y yo. living it.
Something new is manifested when we're walking in love, and we're experiencing that. Que os améis unos a otros. That you love one another. Pero nos pusieron la varita bastante alta. But he raised the bar very high. Jesús dijo, como yo os he amado. As I have loved you. Yo tiendo a frustrarme cuando veo esto. I tend to get frustrated when I read this. Jesús me dijo que yo tengo que amarme uno con otro en la misma forma que él me ha amado a mí. He's saying to love one another in the same way that he has loved me. Tengo que permitir que un Judas que viene a matarme y a entregarme me diga amigo y yo me deje besar. Santo, I had to allow a Judas to come who called me friend, and I had to allow myself to be kissed. Bueno, muchos Judas me han besado en Panamá. Santo, many Judases have kissed me in Y Panama. después trataron de matarme. And then they tried to kill me. Y matarme literalmente. And I'm speaking literally, try to kill me. Dice que también os améis unos a otros. That you love one another. En esto conocerán todos By this all will know que soy mis discípulos. that you are my disciples, Si tuvieres amor if you have love los unos con los otros. for one another. Dicen que el anciano Juan, It says that the old man, John, por cierto, el apóstol que más tiempo duró, and he is the apostle that lived the longest. lo tiraron en un caldero de aceite caliente. They put him in a pot full of boiling oil, Y el aceite no le hizo daño. and that burning oil, boiling oil, did not harm him. El que camina en amor y es amor, He who walks in love and is love, no importa dónde lo tiren, it don't matter where you're put. va a salir invicto, You're gonna come out invincible. va a salir hasta sin cicatrices. You're gonna come out even without scars. Glory. Santo. Perdóneme en compartirle algo chistoso que decía mi papá siempre. Let me share with you something that is kind of funny that my dad would always share. Y yo no entendía. I would not understand. Porque uno le preguntaba, papi, ¿por qué usted no se defiende? ¿Qué pasa? Daddy, why don't you defend yourself? What's going on? Creo que aquí está Hilda, ¿no? Is Hilda here? Hilda here. Yes. Hilda. Ella sabe, yes, ella sabe. Y mi papá tenía un dicho y el siguiente, él decía, es que yo soy como el muñeco de 7 fondillos. And my dad would say, I am like the man. Un muñeco, like a doll. Oh, like a doll, thank you. I am like the doll with 7 butts. Yeah. ¿Y qué significa eso? Que como quiera que me tiren, quedo sentado. Oh, glory. That it don't matter how I'm thrown, I will always fall sitting down. Usted sabe que yo aprendí eso también. Do you know that I also learned that? Y no importa cómo me tiren. It don't matter how I'm thrown Aleluya. around. Quedo sentado. I fall and I sit Quedo en down reposo. and rest Quedo en fe. in faith, Sabiendo que fiel es Dios. knowing that God is faithful Para terminar lo que Él ha empezado en uno. to finish what He began in one. Y nadie me va a sacar de eso. And nobody's going to get me out of Nadie there. me va a sacar de este amor de Dios. Nobody's going to get me out of De this esta love of fe que God. fue una vez dada a los santos. This faith that was one Y given to the cabasalimando saints. robo que tería la ba. Ora en el Espíritu Santo. Pray in the Holy Shalimo Ghost. cotería la babaca. Yes. Escúcheme esto. Si el amor no ocupa el centro, If love does not occupy the center, la iglesia no es diferente a ninguna otra clase de institución política, social, cultural o empresarial. church is no different than any other class or of institution that is political, social, cultural, or an enterprise. El amor tiene que ocupar el centro. Love must occupy the center. El mensaje principal es el amor de Dios a un mundo perdido The principal message is the love of God to a lost world. y a una iglesia confundida. Wow, and a confused church. Y eso es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. And that's what I will do for the rest of my life. Todo ministro, Every minister eso habla del evangelista, apóstol o lo que sea, that speaks about the evangelist, the apostle, whomever, en su ejecución ministerial in his ministerial execution debe ser una réplica del ministerio de amor de Jesús. should be a replicate of the ministry of love of Jesus. Él dijo, yo soy la vid,
He said, I am the vine. Ustedes son los pámpanos. You are the El branches. que permanece en mí He who remains in y yo me. en mí y yo en él. He who abides in me. Este lleva mucho fruto. He will bear much fruit. Y el fruto que él habló es el fruto del amor. And the fruit he's speaking about is the fruit of love. Porque de los 9 frutos del Espíritu, Because of the 9 fruits of the Spirit, todos dependen del primero. all depend from the first El one. fruto del Espíritu de la vida de Cristo en mí The fruit of the Spirit of the life of Jesus es in me amor. is love. Así que todo ministro, Every minister, claro que tiene que ejercer la autoridad. of course, he needs to exercise Y authority. tiene que traer el orden y la corrección. And he brings order and correction, Pero siempre en un espíritu de amor y respeto. but always in a spirit of love and respect. Esto nos lleva a esta próxima línea. It takes us to the next line. Toda actividad, Every activity, toda disciplina, every discipline, toda corrección que se haga every correction that is debe made pasar primero por el filtro del amor. should first go through the filter of love. No estamos para destruir a nadie, We're not here to destroy anyone, para avergonzar a to nadie, shame anyone, para disminuir a to nadie. make someone small. No. No. Por eso es que debe haber un llamamiento continuo So there should be a continuous call, a seguir el mandamiento antiguo. wow, to follow that ancient commandment. Pero cada vez que lo activas es nuevo. But every time you activate it, it becomes Que os new, améis that you love los unos a los otros. one another. Ahora, algo muy importante acerca de la atmósfera de amor en la iglesia. Now, there's something very important about the love in the church. El amor en la iglesia es el magneto que atrae la presencia de Dios. Wow. The love in the church is the magnet that draws the presence of ¿Qué es Dios? What is God? ¿Qué es Dios? What is God? ¿Qué es Dios? What is God? ¿Lo quieres atraer You want to draw him a tu familia, to your family, a tu vida, to your life, a tu cuerpo, to your a body, tu salud, to your a health, tu empresa? Y your business. aún a tu empresa. even to your business. Es un magneto que atrae la presencia de It's Dios. a magnet that attracts the presence of God. Y esto yo lo he experimentado, nadie me lo enseñó. And I experienced this. Nobody taught me this. Donde este amor impera, Where this love rules, no habrá escasez de poder, there will be no lack of power. no habrá escasez de gente, There will be no lack of people. no habrá escasez de There recursos will be no lack of resources. y no habrá escasez de finanzas. And there will be no lack of finances. Y no importa los robos que me han hecho And it doesn't matter how many times I've been robbed y todo lo que me han hecho, and everything that's been done Dios to me. sigue proveyendo. God continues providing. El Dios de amor nos sigue bendiciendo. The God of love continues blessing us. Mucho más abundantemente aún de lo que pedimos o entendemos. Exceedingly abundantly Alguien diga aleluya. than what we can ask or understand. Vamos a este punto. Let's go to the next point. El amor de Dios en Cristo The love of God in Christ es la fuerza más dinámica is the most dynamic force que impacta el corazón de los hombres. that impacts the heart of men. El hombre fue hecho para amar y ser amado. Man was made to love and be loved. Por eso aún en el hombre no convertido That's why even in the man that is unsaved, queda ese residuo del amor de Dios. he still has a residue of the love of God. Por eso ama a sus hijos That's why he loves his children con el amor fileo. with the phileo love. Ama a su esposa con el amor eros. He loves his wife with the eros love. Lo que no sabe es amar con el amor ágape. What he doesn't know is to love with the agape love. Pero hay un amor. But there is a love. Y aún esos grados de amor que el pecador experimenta And even those degrees of love that the sinner experiences, no vienen de Satanás, they don't come from Satan. vienen de Dios. They come from El hombre fue hecho para amar man was made to love y ser amado. and be loved. Y no hay cosa más frustrante para un amador And there's nothing more frustrating to a lover que no ser amado. than not to be loved. Y creo que no hay nada más frustrante para Dios And I don't think there's anything more frustrating to God que después que ha hecho tanto por nosotros, that after he's done so much for nos us, dio a Jesús, he gave us Jesus. nos dio el Espíritu Santo. He gave us the Holy Spirit. Cada día nos colma de beneficios Every day he just fills us with y blessings. que no tengamos tiempo cada día, And that we don't have time every day tan siquiera para empezar el día diciéndole I love you my daddy. even to begin the day in saying, yo te amo, mi amor. Y me atrevo a decir esto. And I dare to say this. Toda frustración humana es resultado de no amar y ser amado. Every human frustration is the result of loving and not being loved. Han hecho experimentos de tener dos
dos bebés de la misma edad, a uno le han dado cuidado, le han dado amor, al otro lo han ignorado. They've done an experiment of having two babies with the same age, and one has been loved and the other one has been neglected. El que fue amado se mantiene contento, se mantiene alegre y tiene un crecimiento continuo y es saludable. The one who's been loved shows a constant growth and shows that he is joyful and he's healthy. El que ha sido ignorado y no lo han tratado bien y no lo han amado, se enferma. The one that has been ignored and that has been not loved, he gets sick. Y no tiene un crecimiento normal. And he doesn't have a normal growth. ¿Usted quiere que su iglesia tenga un crecimiento normal? Pastor, escúcheme usted ahora, le está hablando un apóstol y profeta. Now the apostle and prophet is speaking. Pastor, if you want your church to have a normal growth, and now I'm speaking. No le grite tanto a la gente que son hijos del diablo. Don't yell so much to the people that they're sons of the devil. Dígale, ustedes son hijos de Dios. Tell them you're sons of God. El amor de Dios está en ustedes. The love of God is in you. Caminen a la altura de ese amor. Walk in the height of this Y love. no hay problema que no sea resuelto. And there's no problem that won't be resolved. Cuando el amor se manifiesta, When love is manifested, Dios se manifiesta. God is manifested. Y empiezan a acontecer milagros. And miracles start to happen. El amor de Dios es lo que causaba que Jesús fue movido a compasión. The love of God was what moved Jesus to compassion. Dice que desde adentro, que sus entrañas eran movidas a compasión. The Bible says that his entrails were moved to compassion. Una vez yo acuñé una frase One time I coined a phrase. cuando yo dije, la compasión no es otra cosa que cuando tú te desvientras. The compassion is nothing else than when your entrails come out. Por el amor que tienes por aquel que estás orando. For the love that you have for the one you're praying for. Y eso es lo que la iglesia necesita. And that's what the church needs. Cuando ese amor se manifiesta, Dios se manifiesta y empiezan a acontecer milagros. When that love is manifested, God is manifested and miracles begin to happen. Vamos a decirlo en esta forma ahora. Una doctrina o una filosofía, Let's say it in this way now. A doctrine or a philosophy, una buena teología, a good theology, le puede llenar la cabeza a los hombres can fill man in their heads y hacerlos religiosos. and make them religious. Pero solo el amor de Dios But only the love of le God puede llenar can fill y saciar el corazón. and satisfy the Porque heart. es lo que Dios es. Because that's what God is. Y el hombre fue hecho para ser amado. And man was made to be loved. Cuando Dios sopló sobre Adán, When God blew upon no solamente él metió su fe y su poder dentro de él, He didn't only give him his faith and power inside sino of que him. él sopló su amor dentro del hombre. He blew his love inside of man. Me atrevo a decir entonces que todo pecado, I dare to say then that every sin, todo crimen, every crime, todo maltrato every mistreatment que lleva al divorcio a la pareja that takes the couples to divorce, es resultado directo de la falta de este amor de Dios. it's a direct result of the lack of the love of God. La iglesia debe ser una factoría del amor de Dios. Santo. Church should be a factory of the love of God. Santo. La razón por la cual Jesús continúa impactando a las multitudes, The reason why Jesus continues impacting multitudes, y no importa lo que enseñó Darwin and it doesn't matter what Darwin taught, y todo el reguero religioso y político y económico que tenemos en nuestros países, and all the religious, political, and economic, siga predicando a Jesús. continue preaching Jesus. No predique política, Don't preach politics. siga predicando a Jesús. Preach Jesus. Ame a la gente como Jesús Love the people like y usted va a Jesus. impactar las multitudes And you will impact multitudes por el amor líquido que derramó en el Calvario. with the liquid love that was shed in Calvary. Papá, ¿a qué usted se refiere a amor líquido? Father, Dad, what are you talking about? The liquid The love. blood of Jesus. En la sangre de Jesús. The blood of Jesus. La sangre de The Jesús. red liquid, aleluya. Eso es amor Mira, líquido. Bashaya, Bakatara. Padre, gracias por el amor de Dios. Gracias por el amor Father, líquido. thank you for the liquid Gracias love. por el amor líquido. Thank you for the liquid Aleluya. love. The love of God. Escuche esto. Listen to this. El fuego del amor The fire of love que expresamos hacia la gente that we express towards people puede derretir el corazón de hierro can melt the iron heart o de bronce or bronze que no responde a más nada. that responds to nothing else. Cuando yo llegué a Panamá empecé a amar a la gente así. When I arrived to Panama, I started loving people in this way. Vino mucha gente aún de otras iglesias. And many people came from other churches. No me respondían. And they wouldn't respond. No me respondían. They wouldn't respond. Yo seguía amándolos. I continued loving them Llamándolos. and loving them Llamándolos. and loving them Llamándolos. and loving them. Esa gotera sigue siendo
that drop continues en la piedra, cayendo, and making a hole in the rock hasta que hace un hueco. until it makes a hole in the rock. Nunca deje de amar. Never stop loving. Ame a la gente hasta que los fastidie. Love people until you get them tired. I love you. Te amo. 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 Amemos sobre todo como Jesús. Let's love above all like Jesus. Y veremos la gente And we shall see the people corriendo hacia Dios. running towards God. Pablo dijo en 2 Corintios 5:14, Paul said in 2 Corinthians 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, for the love of God compels us, pensando esto, thinking of this, que si uno murió por todos, that if one died for all, ¿y por qué murió? and why did he die? Por amor. Because of love. Luego todos murieron, Then all died, y por todos murió. and he died for ¿Y por qué all. murió? Por amor. And why did he die? For love. Y por todos murió, And he died for all. para que los que vivamos That those who live como consecuencia de esa salvación, as a consequence of that no salvation vivamos para nuestro egoísmo. shall live no longer for No ourselves. puede haber egoísmo, There can be no selfishness, sino para aquel but for him que murió who died y resucitó por ellos. for them and rose again. Hermano, yo vivo para Jesús. My brothers, I live for Jesus. Yo vivo para Jesús. I live for Jesus. Ese año 21 y 22 y 23 fue las tremendas revelaciones de Jesús que empezaron a llegar a mi vida. The year 21, 22, and 23 was the greatest years that I received revelation of Jesus in my life. Hoy pasé una hora completa en el pequeño libreto Pasión por ver a Jesús. Today I spent a whole hour in my little booklet called Passion to be like Sí, Jesus. imposible que usted se quede igual It's impossible to remain con una revelación de quién es Jesús. with a revelation of who is Jesus. Amemos. Let's love. ¿Y cómo amemos? Voy a decirle cómo. Let me tell you how we're going to love. Dando el todo por otros, Giving our all for others. sabiendo que Dios dio el todo por nosotros. Knowing that God gave it all for us. Yo no estoy pensando en lo que Él me ha hecho o no me ha hecho. I'm not thinking about what he gave me or what he's done or not done. Yo voy a seguir dando el todo por otros, I'm going to giving it all for others. porque Dios dio el todo por nosotros. Because God gave it all for Y la us. Biblia nos dice And the Bible tells us. que cuando el sol sale, sale sobre buenos y malos. And when the sun comes out, it comes out upon Y good. cuando la lluvia viene, viene sobre buenos y malos. And when the rain comes, it comes upon the good and evil. Y yo no soy mejor que Dios. And I'm not better than God. Amemos como Jesús. Let's love like Jesus. Aunque amando más, seamos amados menos. Even though we love more, we be loved less. Eso lo aprendí de mi héroe Pablo. And I learned that from my hero Paul. Sigamos amando. Let's continue Sigamos loving. amando. Let's continue loving. Amemos sin esperar nada a cambio, Let's love without expecting any in exchange. sino solo el cambio en la persona que amamos. But only the change in the person that we love. Y va a cambiar. And they will change. Y cambian sin darse cuenta. And they will change without even noticing it. No los agobie, no los moleste. Don't bother them. Sígalo bendiciendo. Continue blessing them. Sígalo amando. Continue loving them. No le llame hijo del diablo, aunque sean santeros. Don't call them son of the devil, even though they're witches. Sí, sígalos amando. Continue loving them. Aunque seamos traicionados en el intento de amar Even if we're betrayed in the intent of loving a los que no se aman a ellos mismos. to those that don't even love ¿Cómo themselves. usted va a esperar que alguien lo ame a usted si él no se ama a él mismo? How can you expect someone to love you when they don't even love themselves? Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. That's why Jesus said, love your neighbor as you love Piensa que Dios yourself. quiere que tú te ames. You see that God wants you to love yourself. Eso no es ser vanidoso That's not being vainglory o vano. or vain. No. Es que tú tienes que recibir el amor de Dios No, you have to receive the love of God y amar lo que hay de Dios en ti. and love what the love of God that is in you. Aleluya. Y toda cosa buena que Dios ha puesto en mí, yo voy a amarla. And every good thing that God has placed in me. Y en la I'm going medida to que love. yo me amo, voy a empezar a amar a otros también. And in the measure that I love myself, I'm going to love others as well. Claro que vamos a ser muy traicionados en el intento de amar a los que no se aman ellos mismos. For sure, we're going to be betrayed in the intent of loving those that don't even love themselves. Y algo que yo he hecho es no le presto atención a los insensatos, ignorantes que dicen el amor no es todo, el amor no es todo, I'm not el gonna amor pay no es todo. attention Claro que el amor es To todo, those ignorant people that porque say Dios love es is not amor. all.
Love Diga is conmigo, all. el amor es todo. Say with Dale me, un love aplauso is fuerte all. al Señor, por favor. Or give a hand clap unto the Lord. Yes, yes, yes. Love is everything. Glory to God. Amemos como Jesús. Let's love like Jesus. Porque los que amamos en esta forma, Those that love in this estamos way en buena compañía. are in good companion. La compañía de Jesús, in the fellowship of Jesus, de Pablo of Paul, y de los mártires de la iglesia. the martyrs of the church. Más de 40 millones. More than 40 million. Porque los que vivimos para amar. Because those that live to love. Esto es algo personal, no tengo versos para probarlo. Something personal, I don't have a verse to prove it. Porque los que vivimos para amar, Because those of us that live to love, tendremos un lugar especial we will have a special place en el cielo, in heaven, en la presencia in the presence de aquel que nos amó of Him who loved us hasta la muerte until death y se entregó por nosotros. and gave Himself for Jesús us. no va a estar rodeado de odiosos, Jesus is not going to be surrounded by hateful people, de gente imposible, but by impossible de people, gente que no hay forma que tú los puedas satisfacer. but by people that there's no way in the world that you can satisfy them. Habrá un lugar especial There will be a special place en su presencia. in His presence. Él dice, os tomaré a mí mismo. He said, I will take you unto Unto myself. myself. Él no dijo llevarte al cielo. He didn't say take you to Él heaven. dijo, os tomaré a mí mismo. I will bring you unto myself. Nos va a meter en su corazón. We're going to get inside His Y hay heart. espacio para millones y trillones y And trillones. there's space for millions Alguien and quiere vivir la trillions. eternidad en su corazón. Does anybody want to live Aleluya. eternity in his heart? Yeah. Esto que es una conclusión, This is the conclusion. no era parte de este mensaje, It's not part of this message, pero tengo que decirlo, but I must say it porque fue, because it was. aleluya, lo que a mí me transformó. It's what transformed my life. El amor de Dios que transformó mi vida. The love of God that transformed my life. Al saber que antes de ser formado en el vientre de mi madre, Él vio mi embrión. To know that before I was formed in the womb of my mother, He saw my embryo. Él vio mi embrión He saw my embryo. y apuntó todas las cosas en un libro que iban a ser para mí. And He jotted down all the things that were going to be for me. En segundo lugar, Second place. el amor de Dios que transformó mi vida al refugiarme en Dios usando mi fe para vencer los problemas de mi niñez. The love of God that transformed my life is I refuge myself in God, using my faith in Him to overcome the problems from my childhood. Un tremendo problema de tartamudez. I had a trouble in stuttering problem. Era la burla del barrio I was the mockery of my whole neighborhood, y aún algunas veces en mi propia casa. and even sometimes in my own home. Pero yo me refugié en Dios But I took God as my refuge, usando mi fe. using my faith. El amor de Dios que transformó mi vida. The love of God that transformed my life. Cuando me di cuenta que Él no quería ser mi juez disciplinario, When I realized that He did not want to be my disciplinary judge, sino mi Padre amante que siempre cuida de mí. but my loving Father who always takes care of me. Eso me hizo conocer el mensaje de fe, pero el mensaje también del amor de Dios. This also made me know the message of faith and also the message of the love of God. El amor de Dios que transformó mi vida. The love of God that transformed my life. Al darme cuenta de las muchas veces When I realized that many times que aún sin yo ser consciente, without even knowing it, su mano de gracia me guió His hand of grace guided me y me protegió and protected me en las situaciones más peligrosas, in the most dangerous situations, en que no podía atribuir mi rescato a mi fe and that I couldn't attribute to my rescue, to my faith, o a mi habilidad como ser humano. or my ability as a human Fue being. puramente la gracia de Dios Purely the grace of y God fue el amor de and Dios, the love of God. porque había puesto sus ojos en mí Because He put His eyes on me. y Él sabía que iba a estar predicando en este púlpito en esta noche. He knew I was going to be preaching in this Desde pulpit antes de la tonight. fundación del mundo. Before the foundation of this world. El amor de Dios que transformó mi vida. The love of God that transformed my life. Cuando se me reveló la realidad que Jesús vino a vivir dentro de mí como mi esperanza de gloria. When I got the revelation of the reality that Jesus came to live inside me as the hope of glory. Tenía como 32 años I was like 32 years old. cuando se me empezó a revelar el misterio de Cristo en nosotros. Wow. When I began to get the revelation of the mystery of Christ in me. El amor de Dios que transformó mi vida. The love of God that transformed my life. Al entender el poder de la gracia,
When I understood the power of grace para equiparme, to equip me para servirle to serve Him y para protegerme and protect me en mi estadía en esta tierra. in my time here on earth. ¿Cómo no voy a amarle? How am I not going to love Him? ¿Cómo no voy a amar a su iglesia? How am I not going to love His church? El amor de Dios que transformó mi vida y termino. The love of God that transformed my life. And Saber I que finish. tengo a mi Jesús To know that I have my Jesus sentado a la diestra de mi Creador y Padre Dios, seated at the right hand of my Creator and Father God, intercediendo por mí. interceding for me. Él me aseguró He assured me que nada ni nadie that no one or me anyone podrá separar would be able to separate del us amor de of Dios the love of God que es en Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. Diga aleluya. Somebody say hallelujah. Si alguien cree que soy repetitivo, If somebody believes I'm repetitive, a mí me entregaron el micrófono. I have the microphone. Voy a repetir otra vez la experiencia del 20 de marzo. I'm going to repeat again the experience I had on March 20th. Era las 10:50. It was 11:50. Después de haber ido a ver a Minerva con Raúl, After I went to see Minerva with Raúl, fuimos a desayunar. we went to have breakfast. Estamos hablando acerca del regreso de Raúl a la comunión conmigo. And we're speaking about the return of Raúl to the communion with me. Y me llegó esta expresión por primera vez. And I got this expression for the Nos first time. encontramos en el corazón de We Jesús. found ourselves in the heart of Jesus. Qué maravilloso es que en el corazón de Jesús lo que hay es amor. How wonderful it is that in the heart of Jesus there's only love. Todas nuestras divisiones y conflictos, All our divisions and conflicts, unos con otros, one with another, se resolverían would be resolved si ambas partes nos encontráramos en el corazón de Jesús. if both parts would find themselves in the heart of Jesus. No olvidemos que Jesús Let's not forget that no Jesus solo es el mediador entre Dios y los hombres. is not only the mediator between God and man, Ese día aprendí algo nuevo. but that day I learned something new. Él es también el mediador entre hermano y hermano. He's also the mediator between brother and brother. Y esto es muy importante. That is very important. Lo importante no es quién esté equivocado The important thing is not who is wrong o quién tiene la razón, or who has the right, sino que ambas partes permiten que el amor de Jesús nos lleve a la armonía. but that both parts allow the love of Jesus to take them to harmony. Eso lo aprendió Pedro cuando tuvo su conflicto con Pablo. Peter learned this when he had his conflict with Paul. Pero es evidente que él no vio maldad en el corazón de Pablo cuando lo reprendió en Antioquía. But it's evident that he saw no evil in the heart of Paul when he was rebuked in Antioch. Antioch. Thank you. Es evidente que ambos se encontraron en el corazón de Jesús. It's evident that they both found themselves in the heart of Jesus. Y eran dos apóstoles que pensaban diferente, And it's two apostles that thought differently, pero se encontraron en el corazón de Jesús. but they found themselves in the heart of Jesus. Tú te puedes encontrar con un bautista en el corazón de Jesús. You can find yourself with a Baptist in the heart of Con Jesus. con un luterano en el corazón de Jesús. You can find yourself with a Lutheran in the heart of Jesus. Esta revelación me hace a mí responsable This revelation makes me be de responsible cultivar mi corazón to cultivate my heart cada día. every day. Porque cada día llega la oportunidad de la envidia Because every day the opportunity to envy comes up, y el resentimiento. and resentment. No hay cosa más peligrosa que los There's amantes. nothing more dangerous Como than the siempre lovers. estamos dando amor, Since we're always giving love, nos ponemos muy sensibles. we become very Y sensitive cuando alguien nos traiciona when somebody betrays o us viene en contra nuestra, or they come against fácilmente somos heridos us. We're easily hurt, y podemos atacar como un león. and we can attack like a lion, Especialmente si somos gente de mucha fe. especially if we're people of faith. Esta revelación me hace a mí responsable de cultivar mi corazón para que sea invadido por el corazón de Jesús. This revelation makes me responsible to cultivate my heart so that it can be ¿Y invaded qué es lo by que the heart of abunda en el Jesus. corazón de Jesús? What is it that abounds in the heart of Jesus? ¿Qué es lo que abunda? What is it abound? What abounds in the heart? Love. Y ese no es el amor And that is not que es love. común a los seres humanos. That is common to the human being. Es esa clase de amor que se le llama ágape. It's that type of love called agape. Señor Jesús, llénanos de ese amor Oh Lord Jesus, fill us with that love que todo lo sufre, that suffers all, todo lo cree, believes all, todo lo espera, expects all, todo lo soporta. and suffers long. Entiendo hoy I understand que nadie today, puede producir ese amor tan especial que solamente fluye de Dios. I understand today that no one can produce that so special love. Only
It flows from God. Solo puedo recibirlo por medio del Cristo que vive en mí. I can only receive it through the Christ that lives in No me. es una obra del ingenio humano. It's not a work of the human ingenuity. Es un fruto que el Espíritu Santo imparte a los corazones de la nueva creación. It's a fruit that the Holy Spirit imparts to the hearts of the new Y creation. solo se recibe unido a Jesús. And it's only received joined to Jesus Como un pámpano as a branch que vive conectado a aquel que dijo: that lives connected to him who said, yo soy la vid verdadera. I am the true vine. Escúcheme, mis amigos, mis hermanos y mis críticos. Hear me, my friends, my brothers, and my critics. Los invito I invite que you nos encontremos that we find each en el other corazón de Jesús. in the heart of Jesus. Ahí terminan las competencias. The competence will competence being competing with each other. Competitions. Competitions. Thank you. Las We'll end there. las comparaciones. Comparing ourselves with Ahí terminan las críticas the critics y los juicios condenatorios. and the condemning judgment. ¿Qué es un juicio condenatorio? What's a condemning Cuando tú judgment? juzgas algo en alguien que tú no sabes todos los detalles. When you judge something in someone without knowing all the details. Oigo a alguien I hear somebody que se recostaba tanto en el corazón de Jesús that leans so much in the heart of Jesus que un día adquirió ese amor. that one day he acquired that love. Perdone la repetición del mismo verso. And forgive me the repetition of the same verse. Lo haremos hasta que Cristo venga. But we'll say it until Jesus comes. 1 Timoteo 4, 1 Juan 4, 7 al 8. 1 John 4, 7 through 8. Amados, Beloved, amémonos unos a otros. let's love one another. Porque el amor es de Dios. For love is of God. Todo aquel que ama And everyone who loves es nacido de Dios is born of God y conoce a Dios. and knows God. El que no ama But he who does not no ha love conocido a Dios, does not know God. porque Dios es amor. For God is love. Tristemente yo no quiero estar en la iglesia. Sadly, I don't want to be in church. Y ese día cuando me presente donde Jesús, como dijo el pastor Raúl, And that day present myself before Jesus, as Pastor Raul said. que me diga: no os conozco. And that he says, I don't know you. Workers of iniquity. Obreros, hacedores de iniquidad. Porque todo lo que no se hace en amor es una obra de iniquidad. Wow. Because now I understand it. Because everything that is not done in love is a work of iniquity. Y podemos hacer muchas cosas en la iglesia We can do many things in church y levantar imperios religiosos and raise up religious y empires hacer tantas and cosas. do so many things. Y Dios nunca ha estado ahí. And God has never been there. Y que en aquel día Él nos diga: And that in depart from me, And that in that day he tells us, apartaos de mí. I never knew you. Yo nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no encontré el amor mío en ti. Why? Because I didn't find my love in ¿Tú quieres you. que Él te conozca? Do you want him to know you? Recibe el amor de Dios. Receive the love Si estás of aquí en God. esta noche If you're here tonight y no conoces a Jesús, and you don't know Jesus, ahí mismo en tu asiento ahora mismo, right there in haz that conmigo esta chair, oración pray this prayer y with dile: me Señor and Jesús, say, Lord Jesus, te entrego mi vida, I give you my te life. entrego mi corazón, I give you my heart. me arrepiento I repent de todos mis pecados of all my y sins. pido que tu gracia I ask for your grace. venga a mi corazón. Come to my heart. Lléname con tu amor, Fill me with your love. perdóname con tu sangre Forgive me y with your escribe blood. mi nombre And write my name en el libro de la vida. in the book of life. Espíritu Santo, Holy Spirit, derrame el amor de Dios en mí. pour the Holy Quiero vivir una vida de amor. I want to live a life Todo of el love. mundo debe hacer esta oración. Everybody Espíritu should do this Santo, prayer. Holy Spirit, revélame el amor de Dios reveal the y love enséñame a of God vivir and show me to una live vida en el amor. a life in the love. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Los amo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. I love you in Le the quiero name of the mucho. Father, Son, and Holy Chao. Ghost. Nos seguimos viendo, ¿ok? We will continue seeing each other. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, gloria a Dios, aleluya.